Hola, muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Jared Gravy y les vengo a presentar mi proyecto. Básicamente ahorita se buscó una forma de poder implementarlo con un emprendimiento que tiene un compañero. Entonces, lo que buscamos ahorita es pues mejorar ciertos puntos y pues todas las actividades o todo lo que hemos en clase, tratar de usar una aplicación pues física. Hablamos de la venta de productos de temporada, de campamento, el aire libre. Básicamente es como si fuera una tienda de ropa, pero es bastante general porque tienen bastantes productos que son más que todo, ya sea es lluvioso, son campers, son sombrillas. Si es un tema más de traernos unos zapatos como tipo Adidas T-Rex, entonces cambia un poquito según las temporadas. Entonces, por eso es que quisimos incluirlo esto como un proyecto ideal, ya que queríamos como predecir las ventas que van a estar en estos tiempos, ya sea diciembre o ahorita por Black Friday, y en base a eso poder tener como una tendencia de cómo se va a vender en enero, febrero, marzo, para que él pudiera predecir básicamente, ya conociendo qué productos va a vender en cada mes, cuánto stock tener para no sobrepasarse. Entonces, ya que su local es bastante pequeño, entonces él quiere mantener los stocks al mínimo sin afectar en de que no tenga producto para vender, que le ha afectado en su momento, que tal vez él piensa que por una promoción de una sombría para las fechas donde hay más lluvia es lo mejor, pero se da cuenta que lo más que se vende son zapatos. Entonces, en base a eso, tener esas variables, él tiene un pequeño Excel o un gráfico donde él lo que busca es como maximizar ese rendimiento. Entonces, nosotros con modelos de predicción y revisión de clasificación, vamos a hablar básicamente de lo que es de la regresión lineal múltiple con la regresión logística y árbol de decisión. Nosotros quisimos evaluar los puntos con la finalidad de ver cuál es el que más se apegaba. Entonces, básicamente cuando hablamos de regresión lineal múltiple, por eso colocamos ahí el cómic ahí para que ustedes pudieran ver, por ejemplo, cuando hace la pregunta del papá y qué es lo que está realizando, después por qué esa pregunta. Entonces, es una serie de preguntas, entonces, que llegan a una respuesta que al final contesta como qué es lo que está ejecutando o haciendo. Entonces, el objetivo es ya sea dar un valor numérico a las ventas semanales, que es lo que quiere determinar el compañero, pero con un poquito más de certeza, más que por el conocimiento empírico que tiene, o un valor más o menos que él conoce. Después, con la clasificación, o como quisimos verlo, teníamos la reacción logística y el árbol de decisión. Verificamos ambos para ver cómo era el tema de cuál era más exacto o un poquito más apegado con los modelos de datos y queríamos clasificar, como dicen caso, las altas ventas o las bajas ventas de ese momento. Entonces, cualquiera de esos dos puntos es bueno o malo, pero lo importante de ahí es conocerlo para poder nosotros modificarnos. Entonces, cuando nosotros miramos ahí en la gráfica, la parte derecha, es un tema pues que hemos visto con bastantes, con anterioridad, es básicamente queremos separar o queremos, ya sea si es bueno o positivo, no es lo importante, sino que conocerlo y con cierta precisión poder movernos en esos dos rangos, ¿no? Cuando hablamos ya de nuestro modelo, cuando hicimos la corrida del análisis y qué es lo que tuvimos resultados, y pongo en la parte izquierda, es la distribución de ventas actuales. Pues ahí tenemos cómo ha sido la venta y según los montos, la frecuencia que tiene cada uno. Entonces, si se dan cuenta, a medida que nos movemos a la derecha, tenemos una frecuencia bastante alta en 4500, pero es una edición casi normal. Tenemos unos valores a la derecha que lo afectan un poco, pero sabemos que podemos implementar el método. Y cuando veamos las predicciones a la derecha, cuando corremos el resultado, miramos de que son bastante apegadas con los puntos. Entonces, cuando corremos la regresión del modelo y vemos que sí tienen correlación una con otra, podemos como que decir de que el análisis que corrimos sí fue efectivo. ¿Por qué fue importante o por qué muestro esos datos antes de proseguir? Porque cuando mirábamos diferentes métodos que vimos en clase, lo ideal o lo difícil de nosotros en este momento fue decir cuál era el correcto, porque muchas veces posiblemente una pequeña R cuadrado de 5 2 3 o lo que sea de diferencia puede afectar mucho el resultado y nos topamos con más problemas pues prácticos que de conocimiento, porque cuando corrimos con Python los diferentes códigos era bastante sencillo, pero nos topábamos con el problema de que no sabemos a ciencia cierta cuál ejecutar en base a la data que teníamos. Entonces, ¿por qué estos modelos o para qué genera un valor? Pues básicamente nosotros necesitamos determinar que las ventas y optimizar el inventario logística y experimentar al cliente. Como les mencionaba, ¿cuál fue lo vital de esta información? Si queríamos hacer una planificación precisa del inventario, porque no era tanto el
no vender o vender, sino que es un material muy caro. O sea, ¿cuánto valen unos zapatos de nieve? Hablando de nieve, pero en este caso sería con agua o lodo, en unos T-Rex comparados a algo, unos Merrell, que es lo que vende él. Son zapatos que suben arriba de los 800 quetzales, un par de zapatos, y tienen muchos tamaños de diferentes marcas, de diferentes modelos. Entonces, rápido, un stock pequeñito puede subir los 15,000 quetzales. Entonces, queríamos reducir eso, optimizar la distribución, control reducido de los riesgos por falta de stock. Entonces, es un juego entre el inventario y el stock. Tener más stock garantiza que vamos a tener una venta más segura y siempre vamos a tener como que ese rendimiento, pero tener parado el dinero también es una pérdida para el que tiene el negocio. Entonces, está prestando más dinero para tener las mismas ventas que se podrían obtener si optimizamos el stock con un mix correcto. Como mencionaba, los beneficios del gerente de la tienda, en ese caso mi compañero, equipo de logística, que en ese caso es el mismo, y los clientes se benefician porque van a tener un producto siempre en stock. Entonces, por esa razón, cuando miramos el análisis exploratorio de los datos, o sea, la EDA, se analizaron esos datos de ventas, incluyeron pues el tema de la promoción, el clima, la ubicación, las ventas históricas. Entonces, estos datos o estos puntos nos hicieron determinar cuál era la relación. Si se dan cuenta, se tomaron cuentas como el clima, que en este caso se colocó como un pequeño tab de si estaba nublado, si estaba soleado, en el promedio de la semana, si el producto estaba en promoción que se vendió, la ubicación de la tienda, ya como tiene dos tiendas, ventas históricas, o sea, el retorno que tuvo en ese día o esa semana, ¿no? Entonces, en este caso, pues, con los datos ya analizados, vemos que las ventas históricas tienen una alta correlación con las ventas actuales cuando miramos el modelo. Entonces, para esa selección de variables predictores, pues colocamos esos 4 puntos como mencionaba. Entonces, ya con el plan o ya con el modelo, tenemos que hicimos un entrenamiento del 80-20. Eh, la verdad que fue un poquito de juego y un poquito de investigación de cuál era el mix correcto. Vimos que esta había un bonito valor. Teníamos un dataset de 113 valores y en base a eso determinamos de que el 80 y 20, 80 de los datos para como entrenamiento y 20% de la prueba. Como ya sabemos, ¿por qué la razón de colocamos así o por qué no incluimos ese 20% en el entrenamiento? La razón es, si nosotros utilizamos el 20% en entrenamiento y están incluidos en el dataset, sabemos de que el modelo va a aprender de esa prueba y va a estar condicionado con esos valores. Entonces queríamos ver de que los valores que estábamos ingresando no habían sido parte del dataset y poder entender y poder analizar si los resultados que entregaba el modelo tenían sentido. Cuando hablábamos del tema del ajuste de modelos, teníamos la regresión lineal múltiple y la regresión lineal y logística de toma de decisión. Evaluamos los dos puntos solo para tener como que cuál era el mejor resultado y qué es lo que entregaba los mejores puntos. Queríamos predecir los valores de los valores con cierta exactitud, como menciona ahí, y pues clasificarlos, ¿va? Eh, y en este caso, con el árbol de decisión, cuando se corrió, los 3 puntos, se corrió con una porcentaje de máximo 5. O sea, como sabemos cómo movemos este dataset, en este caso tenemos de 0 hasta 10 en este caso, como cuando corrimos en Python. Hicimos varias pruebas, corrimos 2, 4, 5, 7, 10 y nos dimos cuenta de que 0 a 4 teníamos bastantes resultados, pero no eran bastante exactos, como que estaban muy generalizados. Como sabemos, cuando hablamos de profundidad, sabemos de que el modelo va aprendiendo un poquito más, pero lo que no queremos es de que el modelo se centre en los detalles de, de un resultado. Por ejemplo, cuando miramos el típico modelo de reconocimiento de imágenes, nos queremos que nos enfoque más que todo primero en los colores, después en los bordes, después tratamos de que el último punto sea como el número en las curvas, pero no queremos que se enfoque en los eh, mini puntos que están alrededor de los números, sino que queremos de que el modelo en cierto punto no se dé cuenta de algunos valores. Entonces, cuando lo corrimos hasta 5 tuvimos los mejores resultados. Entonces, ya cuando evaluamos los modelos, tenemos de que una relación lineal múltiple tuvimos un MCE de 1200, un R cuadrado de 85. Cuando corrimos con relación logística, es una precisión del 92%, algo precisión con 88%. Entonces, en este caso de los modelos, nos podemos dar cuenta que el mejor en este caso fue la regresión logística. Y para nuestros modelos o para nuestra corrida de Python, fue sumamente sencillo programar una regresión logística porque es de las más sencillas. Entonces, cuando miramos esos puntos, este resultado es sumamente bueno o nos
da un buen resultado y con el modelo más sencillo. Esto quiere decir de que si tuvimos redondeemos los valores a un dataset de 120, si ponemos 300, 400, 500, vamos a tener el mejor retorno con la menos como análisis de datos o costo computacional. Entonces, por ese punto sería lo mejor que podemos escoger. Entonces, regresión logística por equilibrio y entre precisión y simplicidad es la mejor. Entonces, como conclusiones y recomendaciones, pues básicamente es importante o lo que vimos en clase o cuáles son los resultados de ese punto es de que es sumamente importante o es beneficioso que cuando miremos un modelo, lo que nos tomamos más de problema, que nos costó más es cuál escoger. Cuando lo implementamos, pues podemos buscar en internet, podemos en YouTube, podemos ver puntos para poder como que implementarlo. Podemos, en este caso, como hicimos nosotros, simplificar la data que nos está ingresando. Podemos modificarla, o sea, podemos correr diferentes filtros para la información para poder recibirla. Pero es más importante saber cómo recibirla y con qué recibirla para que el resultado tenga sentido. Y como recomendaciones, la regresión lineal múltiple y la regresión logística se consideran como unas variables en los futuros análisis, o sea que vamos a complementarlo para su corrida de datos. Entonces podemos determinar cuál va a ser una fórmula para que él determine cuál va a ser el resultado según el input que le va a estar brindando de datos. Entonces, a medida que pasa más tiempo y tiene más información en su dataset, va a poder enriquecer el modelo y de esa manera va a poder dar mejores resultados y mejores predicciones, reduciendo el stock y aumentando el rendimiento por el mix de zapatos, de chumpas, de campers. Entonces, el impacto es optimizar el inventario logístico y las tiendas minoristas. Entonces, creo que eso es un buen resultado en base a lo que nosotros estábamos buscando. Al final, lo importante o lo eh, bonito del proyecto es que logramos aumentar las ganancias minimizando la inversión. Entonces, quiera que no, es un buen resultado para el cliente y ya sea de que la mejora habría sido del 3%, pues mira, es un mal resultado o es un mal modelo, sí. Pero al final resulta una ganancia para el bolsillo del cliente. Entonces, si se dan cuenta, este modelo fue mucho mejor que el que estamos suponiendo, pero en este caso, tener la información o tener el conocimiento para poder tomar decisiones en base a la dataset nos da un mejor resultado con nuestro dinero, en este caso, en el emprendimiento de mi compañero. Entonces, quisiera agradecer por su tiempo. Es algo que implementamos mi compañero y yo, pues es me dio información, pero con las técnicas de que vimos en clase podemos hacer un bonito proyecto. Entonces, muchas gracias.